Bueno, espero que se encuentre muy bien. Continuamos con este ciclo de clases de comunicación y medios a través de este formato de modalidad virtual. En particular, en este video lo que vamos a hacer es trabajar la cuestión muy importante de los géneros periodísticos, porque son las formas literarias a través de la cual los medios masivos de comunicación nos cuentan los acontecimientos a nosotros, a la audiencia, al público. Que estos géneros periodísticos pueden adquirir el formato de noticia, de crónica, entrevista, de editorial, artículo de opinión, de nota a color y muchos otros géneros que no vamos a trabajar en particular porque considero que estos 6 que les mencioné son los más representativos. Tengan en cuenta que cuando los medios de comunicación cuentan un acontecimiento, previo a eso realizan un proceso de selección y de jerarquización, es decir, porque en la sociedad ocurren millones de sucesos, desde un partido de fútbol en un club de barrio, a un corte de una calle, al asesinato de una persona, y a partir de criterios muy particulares que tienen los medios masivos de comunicación y que lo vamos a trabajar dentro de unas semanas, se produce esta selección. Y después de hecha la selección y la jerarquización de los acontecimientos, lo que hacen los medios masivos es determinar o considerar la forma a través de la cual lo van a contar. Y ahí entran en juego los géneros periodísticos. Cuando hablamos de los géneros periodísticos tenemos que hablar principalmente de 3 categorías. Primero, de un género informativo, en donde lo que predomina son fundamentalmente los datos duros y la objetividad y la veracidad de la información. Es decir, que el periodista intenta de correrse de su subjetividad, de su opinión, para presentar fundamentalmente los datos centrales del acontecimiento. Dentro de este género periodístico encontramos, por ejemplo, la noticia. En segundo lugar tenemos el género informativo, que mezcla un poco los datos duros con la opinión del periodista, es decir, hace una combinación de ambos elementos. Dentro de este género podemos encontrar la crónica, podemos encontrar la entrevista. Y por último, el género de opinión, en donde, como bien dice la palabra, lo que predomina es el punto de vista, la postura del periodista o del medio de comunicación ante determinado acontecimiento. Y bueno, en este video lo que vamos a hacer es empezar a hablar del primero de esos géneros periodísticos, que vendría a ser la noticia. Como les decía antes, la noticia se basa fundamentalmente en los datos, en la objetividad, en la veracidad de la información por sobre la opinión del periodista o del medio de comunicación. La noticia tiene la particularidad de tener una forma de pirámide invertida, en donde lo más relevante de la información se encuentra al comienzo, es decir, cuando nosotros leemos un diario nos damos cuenta que lo más importante está en el título, en la bajada, en el primer párrafo, y si leemos eso y la noticia está bien redactada, vamos a conocer lo principal del acontecimiento. Y esa información va decreciendo a medida que va transcurriendo el relato. Esto tenía un objetivo pensado por la prensa de los Estados Unidos, que es que ante determinados acontecimientos que se introducen nuevos, y teniendo en cuenta la escasez de tiempo que muchas veces se produce dentro de la comunicación y el periodismo, se podía recortar parte de determinadas noticias para darle lugar a las nuevas sin sacarle nada importante. Entonces el editor sabía que si sacaba los últimos 2 párrafos de una noticia de 8 o de 10 párrafos no estaba cortando nada relevante por este formato de pirámide invertida. Y otro dato interesante que tiene la noticia es que intenta de responder a los principales interrogantes sobre el acontecimiento. ¿Cuáles son esos principales interrogantes? Bueno, son las denominadas 5W, también tomadas por parte de la prensa de los Estados Unidos. Las 5W son el where, el when, el what, el why y el who. Es decir, el where sería el dónde, el when el cuándo, el what el qué o el cuál, el why el por qué y el who quiénes. Si nosotros sabemos esos 5 elementos del acontecimiento, sabemos lo principal, es decir, qué es lo que ocurrió, dónde ocurrió, cuándo, quiénes fueron los protagonistas y por qué.
Dentro del periodismo moderno, el periodismo actual de las últimas décadas, se ha introducido un sexto elemento que es el how, el cómo, es decir, cómo ocurrió determinado acontecimiento. Esto es lo más relevante de la noticia. Después vamos a trabajar sobre sus características, sus elementos constitutivos. Les voy a compartir una imagen donde explica cada herramienta que forma parte de la noticia, pero lo vamos a trabajar más a través del grupo de WhatsApp. Bueno, cualquier consulta, cualquier duda, no duden en preguntarme a través del grupo.